Winus nos encontramos con el señor Pablo Mora de Casa El Bordo. Pablo, gracias por la oportunidad. Gracias a vosotros, es un placer y un orgullo. Estábamos hablando fuera de cámara de que esta es una de las entrevistas probablemente más eclécticas que se han hecho, ¿verdad? Ya has visto que Winus está acompañándonos, donde hay vino y donde hay amigos, él siempre está allí. Antes de hablar de este proyecto, del cual he escuchado cosas maravillosas, quisiera que nos cuentes un poquito de ti, cómo empezaste en el mundo del vino, cómo has llegado hasta Puerto Rico. Háblanos, ¿quién es Pablo Mora? Pablo Mora Figueroa es una persona fundamentalmente educado en una familia donde la única obligación era el trabajo. Mi familia, mi padre proviene de alguna manera de la familia Domecq. Claro, familia Domecq. Porque mi abuela es Carmen Domecq y a través de mi padre tenemos una pequeña participación en la compañía. De alguna manera empieza nuestra vinculación al mundo de vinos y licores. ¿La familia de dónde? Del sur, desde la Frontera, de Jerez de la Frontera. Claro, he estado allí y he tomado los vinos de Domecq en varias ocasiones y son gloriosos. Y de alguna manera, pero fundamentalmente nuestra familia se dedicaba al agribusiness. Nuestra familia tiene una de las mayores explotaciones de negocio agrícola de Europa, con varias plantas de procesamiento dentro de la finca se llama Las Lomas, está también en Cádiz, y es probablemente una de las mayores explotaciones agrícolas de Europa. Procesamos también hortícolas, cereales, algodón, un montón de productos. Y eso es el origen de nuestra familia, es agribusiness. O sea, siempre han estado relacionados a la tierra, a los productos que están allí, a disposición del hombre. Exactamente. Luego un poco, una cosa lleva a otra. Mi padre estaba haciendo el MBA en Harvard en el año 60 o 61 y estando en el MBA en Harvard conoce a Clifford Hatch. Clifford Hatch era el dueño de Haram Oak. Haram Oak era el mayor productor de whisky escocés del mundo. Y Clifford y mi padre no es que se hagan amigos, se hacen hermanos. Y deciden montar un negocio en España para traer el whisky escocés a España. Que se llamaba Haram Oak Europa. Y construyó una destilería en el centro de España, entre Segovia y Ávila. Y empezaron a hacer whisky escocés en España. Entonces, por cuestiones de la época de Franco, no se podía importar, había que hacerlo en España. Entonces, empezaron a hacer el whisky escocés en España, se decía, hecho aquí por los de allí. Posteriormente, Domecq empezó a pasar momentos muy difíciles y mi padre nunca quiso vincularse al negocio porque no quería tener ningún tipo de conflicto con la familia. Claro. Porque toda la familia estaba involucrada en el negocio. Pero en un momento dado que Domecq estaba en momentos difíciles porque la gente se había pasado la moda del brandy, del vino Jerez, estaba en momentos económicos muy difíciles. Los bancos, principales acreedores de Domecq, en aquel momento precisamente Banesto, que estaba presidido y dirigido por íntimos amigos de mi padre, viendo un poco el prestigio en el mundo del vino y licor de mi padre y la trayectoria a través de Haram Oak, le pedían el favor de que se haga cargo de Domecq. Y mi padre, al poco de hacerse cargo de Domecq, se da cuenta de que la única manera de salvar Domecq para poder aplicar todas sus políticas y poder meter a su equipo directivo y poder de alguna manera tirar a Domecq para adelante, la única posibilidad era comprando Domecq. Okay. Y entonces ahí entró, pues de la mano de Haram Oak y de su amigo Cliff Hatch, juntos con ese vehículo empezaron a comprar pues todo, pudieron comprar Domecq hasta llegar a comprar un 70% de la compañía. Y ahí empezó a poder aplicar lo que era su plan de viabilidad y su plan de salvamento de Domecq. 10 años más tarde, ya estamos en los años 89-90, Domecq se había convertido en la primera multinacional de alimentación de España. Había terminado comprando Agustín Blázquez, Terry, Anís Castellana, Whisky Dick, y había seguido apoyándose en su negocio latinoamericano, fundamentalmente en México, de la mano de la familia Ariza, para potenciar todo ese negocio. Domecq se había vuelto a convertir en una referencia de esto. Claro, y Domecq es un hombre mundial, ¿no? Es una multinacional. Después de ahí vino la oleada de fusiones. Lo primero vino es que Cliff Hatch tuvo que vender la compañía a Lifeline. Y a los pocos años después mi padre también se vio obligado por las circunstancias, con todo el tema de las fusiones de vinos y licores, de las grandes compañías de vinos y licores, de vender la compañía a Lifeline, se convirtió en Allied Domecq. Aunque a mi padre
le obligaron a quedarse 10 años al frente de la compañía. Casalbor en ese momento todavía no existía. No existía. No existía. No era ni una idea. No era ni idea. Entonces, a mi padre lo obligan a quedarse 10 años al frente de la compañía y como miembro del Consejo de Administración del Board of Directors de Alay también. Pero nosotros vendimos nuestro negocio de vinos y licores, lo vendimos en el año 94. A su vez nosotros controlábamos y dirigíamos, éramos dueños de la embotelladora Coca-Cola del sur de España, con lo cual no nos habíamos retirado del mercado. Siempre estaban cercanos a los líquidos. Exacto. Yo cuando me recibo, yo empiezo a trabajar en Coca-Cola. Yo mis primeros años fueron en Coca-Cola. Pero eso Pero tomabas Diet Coke porque te has quedado delgado. Sí. Tomo mucha Diet Coke. Guayno le gusta tomar la Coca-Cola y le pone cucharadas de azúcar encima. Por eso está. Pero nada, lo tiro. Ahí hacemos algún producto que también le echamos azúcar nosotros. Bueno, el tema es que un poco, como te decía, en el año 94 nosotros nos vinculamos al negocio de Wines and Spirits, pero la cabra tira al monte. El equipo de Domecq nos llamaba todos los días, oye, de alguna manera, si volvéis a montar algo, yo me voy con vosotros. A mí, la cultura de empresa que tenéis vosotros, teníamos acceso al know-how, todo el mundo nos seguía viendo como en ese mundo. Cuando has ganado un prestigio, como yo siempre digo, si el señor don Emilio Botín, presidente del Banco Santander, mañana vendiera al banco, ¿qué es lo que iba a hacer pasado mañana? Pues seguramente otro banco. Claro, por supuesto. Pues es un poco lo que nos pasó a nosotros. Por una cosa o por otra terminamos volviendo al negocio. ¿Y entonces cuándo cae en Casalbor? Fundamos Casalbor como una idea de distribución. Empezamos con la idea en el año 98, realmente empezamos fundamos Casalbor en el año 2000. Lo primero que hicimos en Casalbor es elaborar nuestras propias marcas de vino en casas de otros, en otras bodegas. Y empezamos a crear lo que era la red de comercial. Lo que nosotros consideramos siempre clave es el equipo humano, la red comercial. Y empezamos a volver a repescar toda aquella gente de Domecq que seguía estando vigente y muy fuerte. Qué bonito gesto. Y con gran fuerza de mercado. Y decir, venga, hemos empezado de vuelta a venir con nosotros. Y esto lo hicimos fundamentalmente de la mano del vino, sabiendo que el vino era el camino para llegar a lo que nosotros tenemos en la cabeza, que era Wines and Spirits. Mi padre solía decir que en Domecq el vino era el 5% de la facturación, el 0% de la cuenta de resultados, pero el 90% de la imagen de la compañía. Qué bien, qué interesante, oye. Y si nosotros sabíamos que el vino era para nosotros el camino para llegar otra vez a los espirituosos, que es donde hoy estamos, somos vinos espirituosos. Claro. Donde la imagen, el encanto, el tirón lo tiene el vino y el profit. Y el profit no lo. ¿Por qué se llama Casalbor? Vamos a entrar a los vinos porque la gente dice qué bonita estas historias que están hablando, un empresario, un ejecutivo, un abogado, pero queremos saber de los vinos. Cuéntame de por qué se llama Casalbor. Mira, la compañía se llama Casalbor porque es un nombre que nos gustó. No tenemos eso, como todo en la vida, ¿verdad? Casalbor nos gustó, escuchamos ese nombre en un sitio, registramos el nombre, nos gustó, pero Casalbor es solo el corporate name, o sea, no es la base. Luego, si quieres, te cuento por qué los nombres de Loa y Express. Fundamentalmente, yo lo que te diría, lo que hacen estos vinos especialmente peculiares, yo no digo los mejores, pero sí peculiares, son los únicos vinos de La Rioja. Yo no voy a hablar de La Rioja, y también tenemos vinos de Ribera, pero estamos aquí hablando de los vinos de La Rioja, que son la imagen de la compañía. Estos vinos son los únicos vinos en La Rioja que están hechos para ser la imagen de una compañía, no para ganar dinero con ellos, ni para conseguir rentabilizar nuestra gran inversión en la bodega de la mano de estos vinos, sino para ser imagen de la compañía. Mi director de administración siempre me dice muchas veces, Pablo, te hago una contabilidad de costes de lo que nos cuesta fabricar Loa y Express. Digo, no, porque nunca más volveré a fabricar. Vamos a hablar entonces de Express en términos de nariz, en términos de qué tú recoges aquí en esta nariz. Salud, Pablo, gracias por una nariz cremosa, una nariz... Lo primero que te diría de nuestros vinos en general, nosotros lo que nos gusta hacer son vinos fáciles de beber. Nosotros intentamos huir del vino que en nariz te lo llevas a la nariz y dices, qué barbaridad, qué cantidad de aromas, qué cantidad de matices,
Hay una cereza negra, Exacto. café riquísimo, de coco, del roble. Se le nota muchísimo la vainilla y el roble, se le nota Roble un poquito el tabaco, el roble tostado. Increíble. ¿En cuánto está el especial y para cuánto se vende, sabes? Está a un precio FOB, yo te digo los precios FOB en España. Vamos a preguntar por aquí, ¿no? Aquí todo es en vivo. ¿En cuánto está el especial más o menos? Está como en $37. $37 lo vale cada centavo, es un vino que toma como esos grandes vinos de autor que cuestan 2 y 3 veces más. Yo te digo Space fundamentalmente, te digo cómo está hecho. Fundamentalmente la columna vertebral de estos dos vinos estamos hablando de que están vinos hechos con cepa de más de 40 años, con viñedo de más de 40 años, selección manual en el campo, selección manual en la bodega, fermentación alcohólica hecho en pequeños depósitos troncocónicos de menos de 10.000 litros, fermentación maloláctica hecha en barrica nueva, francesa en el caso de Loa, y 60% francesa, 40% americana en el caso de Space. Okay. Que es fundamentalmente la gran diferencia que hay entre los. ¿Space viene de Esperanza? Sí, y luego viene de Alabanza. ¡Ay, qué bonito! Ahora luego si quieres te cuento por qué lo... No, vamos, tienes un público esperando, te vamos a catar el Loa. Perfecto. Y luego vamos a seguir en contacto otra vez en las redes sociales. Vamos a ver qué hay aquí en el Loa. Uy, es una nariz explosiva, pero también una nariz que sugiere mucha elegancia, mucha seda. A mí me impresiona, si tú me tuvieras que decir cuál es la peculiaridad de Loa, o lo que más te llama la atención de Loa, es el vino, para mí, uno de los vinos más complejos y más agradables de tomar. Muchas veces la complejidad del vino está llena de matices, pero es difícil de beber. Es 100% tempranillo. 100% tempranillo. ¿Y cómo logran esta...? Pues mira, fundamentalmente lo que tenemos es unas condiciones de crianza absolutamente... Se siente fresco al salir hasta menta y aquí está una cosa viva, fresca. Es barrica nueva francesa, estamos hablando en torno a 30 meses de barrica nueva francesa y casi 24 meses en botella, pero lo que tenemos son unas condiciones naturales en la sala de crianza de la bodega. Habría que verla para que comprendas un poco cómo la barrica... Te propongo algo, porque ya no tenemos que ir. He quedado fascinado con la conversación contigo y con los vinos. La próxima vez que vaya a España y esté por La Rioja visitando a mis amigos, te voy a llamar. No, por favor. Y voy a llevar a Guayno. Tú te haces una camita. Te llevas a Guayno y os quedáis a dormir en la bodega. Que en la bodega de Loa no hay visitas, hay invitados. Te quedas sin vino. No admitimos visitas, solo tenemos invitados. Gracias por la oportunidad, es un honor, es un privilegio estar contigo. Gracias, amigos, por vernos. Ahora pues los vamos a dejar hasta un próximo capítulo. Sigan con nosotros, sigan suscribiéndose al canal, sigan visitándonos en Facebook. Gracias por la oportunidad, este proyecto es para ustedes. Salud, muchas gracias, Pablo. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos.